Homenaje a él, al bendito, al completamente despierto. Homenaje a él, al bendito, al completamente despierto. Homenaje a él, al bendito, al completamente despierto. Esta es, quizá, la composición poética más sofisticada y conmovedora del budismo primitivo. Comienza con un brahman víctima de una maldición indeseada que envía a sus discípulos a buscar al Buda. Al final de un largo viaje, formulan preguntas cuya naturaleza revela su sutil filosofía y profunda meditación. Concluye con una emotiva declaración de fe y determinación. Parayana Vaga, el camino al más allá. Capítulo 1. Versos introductorios. Desde la encantadora ciudad de los Kosalans partió hacia las tierras del sur aquel que no deseaba poseer nada, un brahman perfecto en los Vedas. En la localidad de Asaka, cerca de Mulaka, junto a la orilla de Godavari, vivía de las espigas que recogía y de la fruta. En la proximidad del río había un gran pueblo, y con los ingresos que de él provenían ofreció un gran sacrificio. Cuando hubo realizado aquel gran sacrificio, regresó a su ermita, y cuando volvió a entrar en ella, llegó otro brahman. Tenía los pies dolorosos, tenía sed, y los dientes sucios, y polvo en la cabeza. Y después de acercarse al primer brahman, le pidió 500 monedas. Después de verlo, Bavari lo invitó a sentarse, y le preguntó por su felicidad y bienestar, y estas fueron las palabras que pronunció: cualquier tipo de regalo que tuviera, todo lo he dado. Por favor, discúlpame, Brahman, no tengo las 500 monedas que me pides. Si su señoría no me concede lo que le pido, que en 7 días su cabeza se parta en 7 pedazos. Tras armar un escándalo, el hombre deshonesto proclamó esta terrible maldición. Al oír sus palabras, Bavari se sintió muy abatido. Al pasar hambre, se secó y le afectó el dardo del dolor. Y cuando su corazón estaba así, su mente no se deleitaba en la meditación. Al verlo aterrorizado y miserable, una deidad que deseaba su bienestar se acercó a Bavari, y estas fueron las palabras que pronunció: él no conoce acerca de la cabeza. Es un hombre deshonesto que solo busca riquezas. No tiene conocimiento sobre la cabeza ni cómo se dividen las cabezas. Pero ahora su señoría lo sabe. Por favor, explíqueme esto cuando se lo pregunte. Sobre la cabeza y la división de las cabezas, ¿podemos oír esa enseñanza de tu parte? Yo tampoco sé de esto, respondió la deidad. No tengo ese conocimiento sobre la cabeza y sobre lo que parte a las cabezas. En verdad, solo los vencedores ven esto. ¿Quién sabe entonces acerca de la cabeza y la división de las cabezas sobre la faz de la tierra, oh deidad? Por favor, explícamelo. De la ciudad de Kapilavatthu ha renegado un líder mundial, el de la línea del rey Okaka, hijo de un Sakya, un creador de luz. Es un Samasambuddha, Brahman, en todo perfecto. Habiendo alcanzado todos los conocimientos y fortalezas profundas, dotado en visión respecto a todas las cosas, ha llegado al fin de todas las acciones, al fin de todo apego, quedó liberado. Él es el Buda en el mundo, el misericordioso, el visionario que enseña la enseñanza. Después de ir allí, puedes preguntarle al respecto, él te lo explicará. Al oír la palabra Samasambuddha, Bavari se llenó de alegría. Su tristeza se redujo a poco y experimentó una gran felicidad. Bavari, exaltado y eufórico, preguntó con entusiasmo a aquella deidad: ¿en qué aldea o en qué ciudad, en qué país se encuentra el Señor del mundo? ¿Dónde, habiendo ido, podremos venerar al Samasambuddha, el ser humano supremo? El vencedor, respondió la deidad, está en la ciudad de Kosalan, Savatthi. Posee mucha sabiduría, una inteligencia excelente y grandiosa. Ese hijo de Sakyan
que está libre de cargas e impurezas. Ese hombre, que es el mejor de los hombres, tiene entendimiento acerca de la cabeza y la división de las cabezas. Entonces el Brahmán se dirigió a sus estudiantes, que eran perfectos en los Vedas. Venid, jóvenes, y os explicaré. Por favor, escuchad estas palabras mías. Aquel cuya manifestación en el mundo siempre es excepcional, ha surgido ahora en el mundo, conocido como un Samasambuddha. Habiendo ascendido rápidamente a Savatthi, podéis contemplar al ser humano supremo. Habiéndolo visto, ¿cómo sabremos que es el Buda o Brahman? Debes decirnos a quienes no lo sabemos. ¿Cómo podemos saber qué es él? En los Vedas nos han llegado las marcas de un gran hombre que se explican como 32, completas y en orden regular. Para quien lleva en sus miembros las marcas de un gran hombre, solo puede existir dos destinos, pues no se puede hallar un tercero. Si vive en una casa, cuando haya vencido esta tierra, gobernará conforme a la enseñanza, sin vara ni espada. Pero si sale de casa y se convierte en un ermitaño, un Samasambuddha, un digno, un insuperable. Sobre mi nacimiento, mi familia y mis marcas, la tradición, los estudiantes y otras, acerca de la cabeza y la división de las cabezas, sobre eso debéis preguntarle en tu mente. Si él fuera un Buda, alguien que ve sin obstáculos, respondería con palabras a las preguntas que se le planteen. Después de escuchar las palabras de Babari, los 16 estudiantes brahmanes, Ayita, Tisa, Meteya, Punnaka, también Metagu, Dokata y Upasiva, Nanda y también Emaka, los dos, Todeya y Kappa, y Yatukani, el que es sabio, Bhadrabuddha y Udaya, y también el Brahman Posala, Mogaraya, el inteligente, y el gran vidente, Pinguilla, cada uno con su propio grupo, renombrados en todo el mundo, meditadores que se deleitan en la meditación, sabios influenciados por sus predisposiciones. Tras rendir culto a Babari y circunvalarlo, todos ellos, con el pelo enmarañado y vestido con pieles de ciervo, partieron hacia el norte, desde Mulaka a Patitana primero, luego Mahisati, a Ujjeni, a Gonada, a Bedisa y al lugar llamado Vanasa, a Kosambi, a Saketa y Savatthi, la ciudad suprema, a Setavia, a Kapilavatthu y a la ciudad de Kusinara, a Pava, a Bhoganagara, a Vesali y a la ciudad Magadán, Rayagaja, y al santuario Pasanaka. Bello es el deleite de la mente, como un hombre sediento que busca agua fresca, o como un comerciante que busca una gran ganancia, o como un abrasado por el calor que busca sombra, rápidamente subieron a la montaña. Ahora bien, en ese momento, el misericordioso estaba frente a la comunidad de monjes, enseñando la enseñanza a los bhikkhus, rugiendo como un león en un bosque. Ayita vio al Samasambuddha, brillante como el sol de 100 rayos, como la luna que ha alcanzado su plenitud del 15º día del mes, y después de ver en sus miembros las características en su plenitud, poniéndose alegremente a un lado, se hizo una pregunta en su mente. Habla y señala su nacimiento, habla de su familia y sus marcas, habla de su perfección en los Vedas. ¿Cuántos tiene la escuela brahmánica? Tiene 120 años, su familia es Babari, tiene 3 marcas en sus extremidades y es perfecto en los 3 Vedas, en las marcas y las condiciones con un glosario y el ritual, instruye a 500, en su propia enseñanza él es perfecto. Tu investigación de las marcas de Babari, oh supremo entre los hombres, oh cortador de anhelos, acláralas para que no nos quede ninguna duda. Puede cubrirse el rostro con la lengua, tiene vello entre las cejas, y lo que está cubierto por un paño está envuelto. Sepan que es un hombre muy joven.
Sin haber oído ninguna pregunta, pero habiendo oído las respuestas a las preguntas, todas las personas se entusiasmaron y levantaron la mano pensando: ¿quién fue? ¿Un dios, Brahma o Indra, el señor de Suya? ¿Quién formuló esas preguntas con la mente? ¿A quién le respondió? Acerca de la cabeza y la división de la cabeza, Bavari hace esta pregunta. Por favor, explícalo, oh misericordioso, por favor, disipa nuestras dudas, oh vidente. Has de saber que la ignorancia es aquello que le llaman cabeza, el entendimiento es aquello a lo que le llaman división de la cabeza, junto a la confianza, la atención plena, la concentración, el buen deseo y la energía. Entonces, con gran entusiasmo y firmeza, el joven, echándose aquella piel de venado sobre un hombro, cayó postrado a los pies del Buda. El honorable Brahman Bavari y sus estudiantes, querido señor, con el corazón rebosante de alegría y la mente feliz, veneran tus pies, oh visionario. Que el Brahman Bavari, junto con sus estudiantes, sean felices, y que tú también seas feliz, que vivas mucho tiempo, joven. Todas las dudas que Bavari, o tú, o cualquier otra persona tenga, una vez que se les haya concedido permiso, pregunten lo que sea que anhelen saber. Tras recibir el permiso del Samasambuda, sentado con las manos alzadas en señal de reverencia, Ayita le hizo al iluminado la primera pregunta en ese lugar. Fin de los versos introductorios. Capítulo 2. Las preguntas del joven Ayita. ¿Por qué cosa el mundo está oscurecido?, dijo el venerable Ayita. ¿Por qué el mundo no se aclara? ¿Cuál dices que es su impureza? ¿Cuál es el gran temor del mundo? El mundo está sumido en la ignorancia, Ayita, dijo el misericordioso. Por la negligencia y la mezquindad es que no se aclara. El hambre es su impureza, te digo. El sufrimiento es el mayor temor del mundo. Los arroyos fluyen por todas partes, dijo el venerable Ayita. ¿Cuál es el límite para los arroyos? Dime, ¿qué los restringe? ¿Qué es lo que los detiene? Cualquiera que sean los arroyos que hay en el mundo, Ayita, dijo el misericordioso, la atención plena es su freno. Ese es el freno para los arroyos. Te digo, mediante la sabiduría es que se los detiene. Sabiduría y atención plena, dijo el venerable Ayita, y mente y cuerpo, querido señor, por favor, dígame esto cuando se le pregunte, ¿dónde termina todo esto? Ayita, puedo responder esa pregunta que me hiciste. En cuanto a dónde cesan la mente y el cuerpo sin dejar rastro, con el cese de la conciencia, te digo, es el lugar en donde cesan. Sobre aquellos que han discernido la enseñanza y a los muchos que se están formando aquí, dígame por favor, Señor, ¿cuál es la conducta de todos ellos? No debe ser codicioso de placeres sensoriales ni perturbarse mentalmente. Hábil en todo, el monje debe vagar con atención plena. Las preguntas del joven Ayita llegaron a su final. Capítulo 3. Las preguntas del joven Tissa Metteya. ¿Quién está satisfecho aquí en el mundo?, dijo el venerable Tissa Metteya. ¿Para quién no hay agitación? ¿Quién es el sabio que ha conocido ambos extremos y permanece inmaculado en medio? ¿Quién dices que es un gran hombre? ¿Quién ha ido más allá de los límites de lo condicionado? Aquel que es casto en lo que respecta a los placeres de los sentidos, Metteya, dijo el misericordioso, libre de apego, siempre atento, teniendo discernimiento, el monje está emancipado, para él no hay tormento. Él es el sabio, que ha conocido ambos extremos y permanece inmaculado en medio. Él, te digo, es un gran hombre, ha superado todos los límites de lo condicionado. Las preguntas del joven Tissa Metteya han terminado. Capítulo 4. Las preguntas del joven Punnaka. Oh tú, que permaneces impasible, que ves la raíz, dijo el venerable Punnaka, he venido con una pregunta.
¿Por qué los videntes y los hombres, los nobles y los brahmanes aquí en el mundo, ofrecieron tantos sacrificios a los dioses? Te pido, bendito seas, que me lo expliques. Quien quiera de esos videntes y hombres, Punaka, dijo el misericordioso, nobles y brahmanes aquí en el mundo, ofrecieron muchos sacrificios a los dioses, lo hicieron anhelando, Punaka, la existencia mundana. A causa de la vejez ofrecieron sacrificios. De entre esos videntes y hombres, dijo el venerable Punaka, nobles y brahmanes aquí en el mundo, que ofrecieron muchos sacrificios a los dioses, oh misericordioso, ¿acaso aquellos atentos al camino del sacrificio han trascendido el nacimiento y la vejez, querido Señor? Te pido, misericordioso, por favor dímelo. Anhelan y alaban, tienen hambre y ofrecen, dijo el misericordioso a Punaka. Tienen hambre de placeres sensoriales, por afán de lucro se sacrifican, impulsados por la pasión de la existencia. No han trascendido el nacimiento ni la vejez, te lo aseguro. Si aquellos que se dedican al sacrificio no han trascendido el nacimiento y la vejez mediante sus sacrificios, querido Señor, dijo el venerable Punaka, entonces ¿quién en el mundo de los dioses y los hombres ha trascendido el nacimiento y la vejez, querido Señor? Te lo pido, bendito seas, por favor dímelo. Aquel que ha discernido de cerca y de lejos en el mundo, dijo el misericordioso Punaka, que no tiene ninguna turbación en ninguna parte del mundo, que es pacífico, que no se enfurece, no se preocupa, no anhela, ese ha trascendido el nacimiento y la vejez, digo yo. Las preguntas del joven Punaka han terminado. Capítulo 5. Las preguntas del joven Mettaggu. Te pido, bendito seas, por favor dime esto, dijo el venerable Mettaggu. Creo que tienes una compasión verdadera y eres un ser desarrollado. ¿Cómo han surgido estos innumerables tipos de sufrimiento para todos los que están en el mundo? Me preguntaste sobre el origen del sufrimiento, Mettaggu, dijo el misericordioso. Tal como lo conozco, te lo declararé. Debido al aferrarse a una base, se originan innumerables tipos de sufrimiento para todo aquel que está en el mundo. El necio sin sabiduría se aferra a un fundamento y vuelve a sufrir una y otra vez. Sabiendo esto, no te aferres a un fundamento, pues conoces el origen del sufrimiento. Nos has revelado lo que te preguntábamos, dijo el venerable Mettaggu. Otra pregunta que tenemos, por favor respóndela. ¿Cómo cruzan los sabios el torrente del nacimiento, la vejez, el dolor y el lamento? Explícamelo, oh sabio, pues esta enseñanza la has comprendido. Te proclamaré la enseñanza, Mettaggu, dijo el misericordioso, que no es un rumor en este mundo, que habiéndola comprendido y viviendo con atención plena, uno puede trascender el apego al mundo. Me regocijo enormemente en esa enseñanza suprema, gran vidente, que habiéndola comprendido y viviendo con atención plena, permite trascender el apego al mundo. Todo lo que sabes, Mettaggu, dijo el misericordioso, arriba, abajo y en medio, disipa el disfrute y el apego a estas cosas y a la conciencia, y así uno no permanecerá en la existencia. Viviendo de esta manera, con atención plena y consciente, el monje que perdura tras renunciar a las cosas amadas, puede, siendo sabio, renunciar al nacimiento, la vejez, el dolor, el lamento y el sufrimiento aquí mismo. Me regocijo enormemente en esta palabra del gran vidente, dijo el venerable Mettaggu. Oh Gotama, bien proclamada está la liberación del apego. Ciertamente el misericordioso renunció al sufrimiento, pues esta enseñanza ha sido comprendida por ti. Seguramente ellos también pueden abandonar el sufrimiento. A quien quiera que aconsejes continuamente, oh sabio, por lo tanto, habiendo conocido al fuerte, lo venero. Quizás el misericordioso podría aconsejarme continuamente. Debéis conocer al Brahman que posee el verdadero entendimiento, Mettaggu, dijo el misericordioso, que no posee nada y no se aferra a la existencia sensorial, pues ciertamente ha cruzado el diluvio, sin impedimentos ni duda, ha trascendido.
Ese hombre de aquí que es sabio y posee verdadero entendimiento, que se ha liberado de las cadenas de la existencia repetida, que está libre de anhelos, no está atribulado, no ansía, ha trascendido el nacimiento y la vejez, digo yo. Las preguntas del joven Metagu han terminado. Capítulo 6. Las preguntas del joven Dotaka. Te pido, bendito seas, por favor dime esto, dijo el venerable Dotaka. Estoy esperando una palabra tuya, gran vidente. Habiendo escuchado tu palabra, podría entrenarme para mi propio nibbana. Entonces debéis volveros fervientes, dijo el misericordioso, siendo prudentes y atentos aquí mismo. De ahora en adelante, después de escuchar estas palabras, debéis entrenaros para vuestro propio nibbana. Veo en el mundo, con sus dioses y hombres, dijo el venerable Dotaka, a un brahman que se mueve sin nada, por lo tanto te venero, visionario omnisciente. Oh Sakya, por favor libérame de mis dudas. No podré liberar a nadie en el mundo que tenga dudas, Dotaka, pero conociendo el nibbana, que es lo mejor, de esta manera podrás cruzar el diluvio. Brahman, siendo compasivo, enséñame, dijo el venerable Dotaka, el estado de apego que debo conocer para que yo, imperturbable como el cielo, pueda vivir en paz e independencia aquí mismo. Te proclamaré la paz, Dotaka, dijo el misericordioso, que no es un rumor aquí en el mundo, que habiéndola comprendido y viviendo con atención plena, uno puede trascender al apego al mundo. Me regocijo enormemente en esta paz suprema, gran vidente, que habiéndola comprendido y viviendo en plena conciencia permite trascender el apego al mundo. Sea lo que sea que sepas, Dotaka, dijo el misericordioso, arriba, abajo y en medio, habiendo comprendido que esto se llama una atadura en el mundo, no debes anhelar una existencia repetida. Las preguntas del joven Dotaka han terminado. Capítulo 7. Las preguntas del joven Upasiva. Solitario, Sakyan, sin nada en que apoyarme, dijo el venerable Upasiva, no puedo cruzar la gran inundación. Por favor, dime en qué puedo apoyarme, visionario omnisciente, en lo que pueda confiar para cruzar esta inundación. Con la mirada puesta en la nada y con atención plena, Upasiva, dijo el misericordioso, sin depender de nada, cruza el diluvio, habiendo renunciado a los placeres de los sentidos, absteniéndote de hablar, día y noche debes buscar el fin del sufrimiento. Aquel que no siente pasión por ningún placer sensorial, dijo el venerable Upasiva, que depende de la nada, habiendo renunciado a todo lo demás, concentrado en la libertad suprema que aún posee percepción, ¿permanecerá allí sin marcharse? Aquel que no siente pasión por ningún placer sensorial, Upasiva, dijo el misericordioso, que depende de nada, habiendo renunciado a todo lo demás, concentrado en la libertad suprema que aún tiene percepción, permanecerá allí sin irse. Si permanece allí sin marcharse durante muchos años, visionario omnisciente, se volverá sereno y libre allí mismo, o se desvanecerá a su conciencia. Como una llama derribada por una fuerza del viento, Upasiva, dijo el misericordioso, se pone en reposo y ya no se la puede discernir. Del mismo modo, el sabio libre de cuerpo mental se pone en reposo y ya no se lo puede discernir. Aquel que ha encontrado la paz, ¿acaso no es nada?, dijo el venerable Upasiva, ¿o es que goza de salud eterna? Por favor explícamelo, sabio, pues esta enseñanza la has comprendido. No hay medida para aquel que ha venido a descansar, Upasiva, dijo el misericordioso. No hay nada de lo que puedan hablar con él. Cuando todo ha sido completamente eliminado, todos los caminos para el habla también han sido completamente eliminados. Las preguntas del joven Upasiva han terminado. Capítulo 8. Las preguntas del joven Nanda. Hay sabios en el mundo, dijo el venerable Nanda. Eso es lo que dice la gente. ¿Cómo es posible? Dicen que es un sabio porque tiene conocimiento o por la vida que lleva.
Aquí, Nanda, los sabios no dicen que uno sea sabio por su apariencia, tradición o conocimiento. Quien vive solo sin preocupaciones ni anhelos, ese es un sabio, digo yo. Quien quiera que entre estos ascetas y brahmanes, dijo el venerable Nanda, diga que la pureza se alcanza mediante lo que se ve o se oye, que la pureza se alcanza mediante la virtud y las prácticas, que la pureza se alcanza mediante innumerables otras formas, bendito seas. ¿Acaso aquellos que viven con moderación de esa manera han trascendido el nacimiento y la vejez, querido Señor? Te lo pido, bendito seas, por favor dímelo. Quien quiera de entre estos ascetas y brahmanes, Nanda, dijo el misericordioso, que diga que la pureza se logra a través de lo que se ve o se oye, que diga que la pureza se logra a través de la virtud y las prácticas, que diga que la pureza se logra a través de innumerables otras maneras, aunque vivan restringidos de esta forma, no han trascendido el nacimiento ni la vejez, digo yo. Quien quiera de entre estos brahmanes y ascetas, dijo el venerable Nanda, diga que la pureza se alcanza mediante lo que se ve o se oye, que se alcanza mediante la virtud y las prácticas, que se alcanza mediante innumerables otras vías. Si dices que esos sabios no han cruzado el diluvio, entonces, querido Señor, ¿quién en el mundo de los dioses y los hombres ha cruzado el nacimiento y la vejez? Te lo pido, bendito seas, por favor dímelo. No digo que todos los ascetas y brahmanes, Nanda, dijo el misericordioso, estén envueltos en el nacimiento y la vejez. Quien quiera que aquí haya renunciado a la confianza en lo que se ve, se oye o se siente, y a la virtud y las prácticas, también haya renunciado a todos los demás innumerables caminos, quien al conocer plenamente el afán esté libre de impurezas, digo que esos hombres han cruzado el diluvio. Me regocijo enormemente en la palabra del gran vidente Gotama, que proclama con toda razón la libertad del apego. Quien aquí haya renunciado a la confianza en lo que se ve, se oye o se siente, y a la virtud y las prácticas, y haya renunciado también a todos los demás caminos, quien al conocer plenamente el apego y esté libre de impurezas, digo también que ha cruzado el diluvio. Las preguntas del joven Nanda han terminado. Capítulo 8. Las preguntas del joven Emaka. Aquellos que me explicaron cosas en el pasado, dijo el venerable Emaka, antes de la enseñanza de Gotama, diciendo así fue y así será. Todo eso no era más que rumores, todo eso solo aumentaba mis pensamientos y no me complacía en ello. Debes explicarme la enseñanza, oh sabio, y la destrucción del apego, que habiéndolo comprendido y viviendo con atención plena, permite trascender el apego al mundo. En lo que respecta a las formas agradables aquí vistas, oídas, sentidas y percibidas, Emaka, la disipación del deseo y la pasión por ellas, este es el Nibbana inmortal. Sabiendo esto, aquellos que son conscientes, que están emancipados en esta misma vida, aquellos que siempre son pacíficos, han trascendido al apego al mundo. Las preguntas del joven Emaka han llegado a su fin. Capítulo 10. Las preguntas del joven Todeya. Aquel que no tiene deseos sensoriales arraigados, dijo el venerable Todeya, aquel en quien no se halla ningún anhelo, aquel que ha trascendido las dudas, ¿qué clase de libertad hay para él? Aquel que no tiene deseos sensoriales en su interior, dijo el misericordioso, aquel en quien no se halla ningún anhelo, aquel que ha trascendido las dudas, ya ha alcanzado la libertad suprema. ¿Está libre de anhelos o aún anhela? Dijo el venerable Todeya. ¿Es sabio o aún está adquiriendo sabiduría? Quisiera saber cómo es aquel sabio, Sakyan. Explícamelo, visionario omnisciente. Él está libre de anhelos, ya no anhela. Es sabio, ya no adquiere sabiduría. Tienes que saber, Todeya, que el sabio es así. No posee nada y no se aferra a la existencia sensible. Las preguntas del joven Todeya han terminado. Capítulo 11. Las preguntas del joven Kappa.
Para aquellos que se encuentran en medio de un lago, dijo el venerable Kappa, cuando se ha desatado una terrible inundación, para aquellos vencidos por la vejez y la muerte, háblame acerca de una isla, querido señor. Debes explicarme qué es una isla, para que no haya más nada después de esta vida. Para aquellos que se encuentran en medio de un lago, Kappa, dijo el misericordioso, cuando se ha desatado una terrible inundación, para aquellos vencidos por la vejez y la muerte, entonces te hablaré acerca de una isla, Kappa, sin tener nada, sin apego. Esta es la isla, sin nada más allá. Esto se llama Nibbana, digo, el fin de la vejez y la muerte. Sabiendo esto, aquellos que son conscientes, que están emancipados en esta misma vida, no están bajo el control de Mara, no son sirvientes de Mara. Las preguntas del joven Kappa han terminado. Capítulo 12. Las preguntas del joven Yatukani. Habiendo oído hablar de un héroe que no tiene deseos de placeres sensoriales, dijo el venerable Yatukani, vine a pedirle a ese ser sin deseos que está más allá del diluvio, por favor, háblame del estado de paz, ojo consciente, cómo realmente es, bendito seas, por favor dime esto. El misericordioso se mueve, habiendo vencido los deseos de los sentidos, como el espléndido sol vence a la tierra con su esplendor. A mí, de poca sabiduría, oh tú que tienes sabiduría suprema, explícame la enseñanza para que pueda comprender y renunciar totalmente al nacimiento y a la vejez aquí en la tierra. Elimina la codicia por los placeres sensoriales, Yatukani, dijo el misericordioso. Habiendo visto que hay seguridad en la renuncia, que no haya nada en ti que haya sido tomado o desechado, debes borrar lo que pasó y no tener nada para el futuro. Si no te ocupas de nada en el presente, vivirás en paz. Para aquel que está completamente libre de codicia por la mente y el cuerpo, oh Brahman, no se encuentran impurezas que puedan llevarlo al dominio de la muerte. Las preguntas del joven Yatukani han terminado. Capítulo 13. Las preguntas del joven Bhadrabuddha. El que abandona el hogar, el que corta los anhelos, el impasible, dijo el venerable Bhadrabuddha. El que abandona el disfrute, el que cruza las inundaciones, el libre, el que abandona la especulación, el inteligente. Te digo que diversas personas han venido de otros países y esperan tu respuesta, oh héroe. Debes explicarles la enseñanza correctamente, pues tú las has comprendido. Debes eliminar todo apego al deseo, Bhadrabuddha, dijo el misericordioso, arriba, abajo y en medio, porque con todo aquello a lo que se aferran en el mundo, con eso mismo la muerte los persigue. Por lo tanto, sabiendo esto, el monje atento no debe apegarse a nada en el mundo, ya que, con lo que se llama apego, esas personas se aferran al reino de la muerte. Las preguntas del joven Bhadrabuddha han terminado. Capítulo 14. Las preguntas del joven Udaya. Al meditador que se siente libre de polvo, dijo el venerable Udaya, con el deber cumplido, libre de impurezas, que es perfecto en todas las cosas, he venido con una pregunta. Por favor, háblame de la libertad a través del conocimiento, de la ruptura de la ignorancia. El abandono del deseo sensorial, Udaya, dijo el misericordioso, y el dolor. Estos dos, la disipación de la pereza y la restricción de la preocupación por obrar mal, la pureza que se logra mediante la ecuanimidad y la atención plena, precedida por la reflexión sobre las cosas impermanentes. A esto lo llamo libertad a través del conocimiento, la superación de la ignorancia. ¿Por qué está encadenado el mundo?, dijo el venerable Udaya. ¿Por qué vaga? ¿Por qué renuncia por completo a lo que se llama Nibbana? El mundo está encadenado por el placer, Udaya, dijo el misericordioso. Vaga entre reflexiones. Al renunciar por completo del deseo, se alcanza lo que se llama Nibbana. Pues quien vive con plena conciencia, ¿cómo es que cesa la conciencia? Hemos venido a preguntar al misericordioso, por lo tanto permítenos escuchar tu palabra.
sin regocijarse por las sensaciones internas o externas, pues quien vive con atención plena de esta manera, la conciencia cesa. Las preguntas del joven Udaya han terminado. Capítulo 15. Las preguntas del joven Posala. A aquel que señala el pasado, dijo el venerable Posala, al inmutable, al que ha eliminado la duda, al que es perfecto en todo, he venido necesitado con una pregunta. Para aquel en quien la percepción de la forma ha terminado, quien por dentro y fuera ve, no hay absolutamente nada. Pregunto acerca de su conocimiento, Sakyan, ¿cómo se guía a tal persona más allá? Todas las estaciones de conciencia, Posala, dijo el misericordioso, el iluminado las conoce. Sabe dónde se encuentra ese uno, en qué está concentrado, hacia dónde se dirige, habiendo conocido el origen de la nada y que el disfrute se llama solamente atadura, sabiendo profundamente que es así y teniendo entonces una comprensión profunda de esto. Este es el verdadero conocimiento para él, para el Brahman que ha alcanzado la iluminación. Las preguntas del joven Posala han terminado. Capítulo 16. Las preguntas del joven Mogaraya. 2 veces le pregunté al Sakyan, dijo el venerable Mogaraya, pero el visionario no me respondió. Si se le pregunta hasta una 3ª vez, el divino vidente responde, según he oído. Este mundo, el otro mundo, el mundo de Brahma con sus dioses, uno no sabe qué opinión tiene al respecto el venerable Gotama. Así pues, el que posee una visión excelente, he venido con una pregunta. ¿De qué manera, al contemplar el mundo, el rey de la muerte no ve a nadie? Contempla el mundo como vacío, Mogara, siempre atento. Al eliminar la visión errónea de uno mismo, se trascenderá la muerte. Al contemplar el mundo de esta manera, el rey de la muerte no puede verte. Las preguntas del joven Mogaraya han terminado. Capítulo 17. Las preguntas del joven Pinguilla. Soy viejo, débil y de tez pálida, dijo el venerable Pinguilla. Mi vista está borrosa y mi oído es débil. Que no perezca como un necio a mitad de camino. Explícame la enseñanza para que pueda comprender la renuncia total al nacimiento y a la vejez aquí mismo. Habiendo visto a personas ser abatidas entre formas, Pinguilla, dijo el misericordioso, y que las personas descuidadas sufren entre formas. Por lo tanto tú, Pinguilla, siendo atento, debes abandonar la forma y no volver a existir. Las cuatro direcciones intermedias, dijo el venerable Pinguilla, arriba y abajo. En estas 10 direcciones no hay nada para ti que sea invisible, inaudible, imperceptible o desconocido en el mundo. Explícame la enseñanza para que pueda conocer la renuncia completa al nacimiento y a la vejez aquí mismo. Al ver a los seres humanos víctimas del apego, Pinguilla, dijo el misericordioso, atormentados y vencidos por la vejez, tú, Pinguilla, siendo atento, debes renunciar al apego y no volver a existir. Las preguntas del joven Pinguilla han terminado. Capítulo 18. Versículos en alabanza del camino al más allá. Esto lo dijo el misericordioso mientras vivía entre los Magadhans en el santuario de Pasanaka. Los 16 brahmanes que lo acompañaban le preguntaron insistentemente, y él respondió a todas sus preguntas. Si conociendo el significado de cada pregunta y la enseñanza, la practicara conforme a ella, sin duda, trascendería la vejez y la muerte. Se dice que estas enseñanzas van más allá, por lo que esta presentación de la enseñanza se denomina el camino al más allá. Ayita, Tisameteya, Punaka, también Metagu, Dotaka, Upasiva, Nanda y también Emaka, los 2, Todeya y Kappa, y Yatukani, el que es sabio, Bhadrabuddha y Udaya, también el Brahman Posala, Mogaraya, el inteligente y el gran vidente Pinguilla. Estos fueron al Buda
al vidente de conducta perfecta, haciendo preguntas sutiles, fueron al Buda, quien es el mejor. El Buda respondió con sinceridad, y las preguntas que le hicieron al responderlas, el sabio satisfizo a aquellos brahmanes. Ellos, satisfechos por el visionario, el Buda, el pariente del sol, vivieron la vida espiritual bajo la guía de aquel que posee una sabiduría excelente. El Buda enseñó de esta manera, respondiendo a las preguntas una por una. Quien practica así puede ir de aquí al más allá. Desde aquí hacia el más allá puede avanzar desarrollando el camino supremo. Este es el camino para ir al más allá. Por eso se llama el camino al más allá. Capítulo 19. Versos sobre el recitado del camino al más allá. Recitaré el camino al más allá, dijo el venerable Pinguilla. Tal como él lo vio, así lo explicó. Inmaculado, con gran inteligencia, libre de deseos de los sentidos, desenredado, fuerte. ¿Por qué habría de mentir? De aquel que renunció a la mancha y al engaño, que renunció a la soberbia y a la malevolencia. Ven ahora, proclamaré esta letra que está dotada de belleza. El Buda, el disipador de la oscuridad, el visionario que todo lo ve, que ha ido hasta el fin del mundo, que ha trascendido toda la existencia, que ha renunciado a todo sufrimiento, el único libre de impurezas, cuyo nombre mismo es la verdad. Oh Brahman, te venero. Así como un pájaro que ha abandonado un bosque estéril puede vivir en un bosque lleno de frutos, así también yo he abandonado a aquellos de poca sabiduría, como un cisne que ha llegado al gran mar. Aquellos que me explicaron cosas en el pasado, antes de las enseñanzas de Gotama, diciendo así fue y así será, todo eso no era más que rumores, todo eso solo alimentaba mis pensamientos. Solo se sienta el disipador de la oscuridad, el brillante, el hacedor de luz, Gotama, el de gran conocimiento, Gotama, de la gran inteligencia. Él que me enseñó la enseñanza, que es viable, no sujeta al tiempo, que lleva al fin del anhelo, más allá de la calamidad, para la cual no hay en ninguna parte enseñanza semejante. Bavari dijo: entonces, ¿por qué moras separado de él, aunque sea por un segundo, Pinguilla? De Gotama, de gran conocimiento, Gotama, de gran inteligencia. ¿Quién nos enseñó la enseñanza que es visible, no sujeta al tiempo, que lleva al fin del anhelo, más allá de la calamidad, para la cual no hay en ninguna parte semejante? No me separaría de él ni por un segundo, Brahman, del venerable Gotama, el del gran conocimiento, Gotama de la gran inteligencia. Él que me enseñó la enseñanza, que es viable, no sujeta al tiempo, que lleva al fin del anhelo, más allá de la calamidad, para la cual no hay ninguna parte semejante. Lo veo en mi mente como con los ojos, mientras permanezco atento día y noche, Brahman, reverenciándolo, hago pasar la noche. Por eso creo que no hay otra morada real. Mi confianza, felicidad, mente y atención plena no se apartan de las enseñanzas de Gotama, cualquiera que sea la dirección que tome el ser de gran sabiduría. Ese es precisamente el lugar hacia el que yo me inclino. Soy viejo, sin fuerza y débil, por eso mi cuerpo no va allí, pero por un esfuerzo de pensamiento siempre voy, porque mi mente, Brahman, está unida a él. Tumbado en un lodazal, temblaba, iba a la deriva de isla en isla, y entonces vi al Sama Sambuddha, el que cruza las inundaciones, el único libre de contaminación. El Buda dijo: así como Bakkali liberó su confianza, y Bhadrabuddha y Alavi Gotama también debes liberar tu confianza, y así irás, Pinguilla, más allá del reino de la muerte. Cada vez estoy más seguro de esto, después de haber escuchado la palabra del sabio, el que quita las cubiertas, el Sama Sambuddha, que no tiene impedimentos, seguro en el hablar. Quien conoce los grandes dioses, quien ha comprendido todo lo lejano y lo cercano,
el maestro que pone fin a las preguntas de aquellos que tienen dudas y las da a conocer, el indestructible, el inmutable, para el cual no existe semejanza alguna. Ciertamente iré allí, de esto no tengo duda, así que tenme presente como aquel cuyo corazón está puesto en el Nibbana. El camino hacia el más allá ha terminado.